en Efesios capítulo 4. Continuamos nuestro estudio secuencial en esta carta. No sé si la han podido disfrutar, si la han podido quizás comprender en mayor profundidad todo lo que Pablo ha estado exponiendo, si han podido ser animados, ser alentados con todas las verdades que ya hemos visto en los 3 primeros capítulos. Espero que haya sido así, porque ahora comienzan la parte práctica de esta carta, la parte donde se nos exhorta a nosotros a vivir a la luz de todo lo que Pablo ya nos ha estado hablando. La sección que vamos a estudiar hoy son versículo 1 al 6, y la idea con la que les quisiera dejar hoy es que nuestras relaciones van a determinar o determinarán si nuestro andar es digno. ¿Sí? Las relaciones que tenemos entre creyentes, entre hermanos, va a ser lo que va a determinar si una iglesia o si un grupo de hermanos está viviendo como es digno. Y vamos a leer el pasaje y luego vamos a orar nuevamente. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí? Oramos nuevamente. Padre, ante tu trono estamos para hallar gracia, Señor, delante de ti, para hallar socorro para nuestras vidas. Rogamos, Señor, como cantábamos recién, que nos puedas sostener por medio de tu palabra, la cual es poderosa para guardarnos, la cual es eficaz para instruirnos y prepararnos para toda buena obra. Señor, nuestra esperanza está en tu obrar eficaz en nosotros por medio de tu Espíritu, y rogamos que así sea en esta mañana a la luz de lo que quieras enseñar. Háblanos, Señor, y edifícanos con tu palabra, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La idea entonces que les compartía era que nuestras relaciones determinarán si nuestro andar es digno. Y este pasaje, digo esto porque Pablo nos habla, este pasaje prácticamente es un llamado de Pablo, es un ruego de Pablo, una conclusión práctica que hace Pablo a la luz de todo lo que él ha desarrollado en los 3 primeros capítulos, que los creyentes deben tener a la luz de aquello que son. Es la conclusión lógica y práctica a la luz de lo que Dios ha hecho por la iglesia. Y Pablo, prácticamente los 3 capítulos que continúan, capítulo 4, 5 y 6, Pablo va a desarrollar de manera amplia qué significa andar de manera digna. Esta palabra andar es algo que repite Pablo al menos 5 veces en estos capítulos. Pero es interesante que Pablo, de manera primordial, por así decirlo, lo primero que Pablo quiere enseñar o describir de cómo un andar digno se ve, Pablo lo hace en relación a lo que caracteriza la relación de los creyentes. Pablo no va a describir un andar digno, en primer lugar, como una vida sin pecado, como una vida sin problema, como una vida sin conflicto, sino más bien con una vida que se caracteriza por relaciones que persiguen y preservan la unidad que ya poseen en Cristo. Si usted ha prestado atención en los 3 primeros capítulos, Pablo nos ha dicho de manera general qué es lo que Dios está haciendo en el creyente, cómo Dios le ha dado vida a personas que estaban muertas, cómo Dios las ha unido a su pueblo, las ha hecho uno y les ha dado acceso al Padre, y cómo Dios ahora, este pueblo, esta iglesia, viene a ser ahora la morada de Dios. Y Pablo va a enfatizar esto en este versículo en cuanto a esto, en cuanto a la unidad. Hay una unidad que es real, que es una realidad en la iglesia,
y al creyente se le manda o tiene la responsabilidad o la tarea de preservarla, no de crearla, sino de preservarla. Y el andar digno, en primer lugar, se va a ver en relación a qué tipo de relación caracteriza a los creyentes. Así que si una iglesia quiere andar como es digno de su llamado, tiene que esforzarse, y esta viene a ser como una aplicación general, que luego la vamos a expandir un poco, pero si una iglesia quiere andar de manera digna, si creyentes quieren andar de manera digna, a la luz de su llamado, debe esforzarse por cultivar relaciones que preserven la unidad que tienen en Cristo. Principalmente es eso. Y este pasaje, Pablo va de manera general a establecer nuestro llamado en común, que es el llamado a andar de manera digna. Va a establecer este llamado en común describiendo la forma en que debemos relacionarnos a la luz de una realidad en común que poseemos o que compartimos. O sea, tenemos un llamado en común que hace Pablo, y este llamado en común lo describe lo hace describiendo la forma en la que debemos relacionarnos a la luz de nuestra identidad o nuestra realidad en común. Así que hay un llamado en común, hay una meta en común que es perseguir la unidad en nuestras relaciones, y hay una identidad o una realidad en común que debe motivar el perseguir esa unidad. No sé si se entiende. Pero lo primero que vamos a ver entonces es este llamado en común que hace Pablo, que es al andar. Y comienza el versículo 1 y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y la palabra pues pierde un poco el peso del idioma original acá, pero debería ser traducida como por lo tanto o en conclusión. Y Pablo está pensando en todo lo que ya ha descrito antes, y así como hace Pablo en Romanos 12, cuando os ruego pues por la misericordia de Dios, y a la luz de todo lo que ya ha descrito ahí en Romanos, y pasa a la sección práctica y hace esa aplicación, lleva acá esta misma idea. Es como una conclusión práctica a la que Pablo llega a la luz de lo que él ya ha desarrollado en los 3 primeros capítulos. Yo pues, por lo tanto, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Y es interesante e importante notar que para Pablo es importante, tenemos que imaginarnos, y yo lo veo de esta forma, es que una de las metas o de las preocupaciones principales que Pablo tiene con la carta a los Efesios es transformar o dar direcciones en cuanto al andar que debe tener un creyente. Pablo tiene eso en mente, tiene la intención de con su carta transformar el andar, la manera de vivir que tienen los creyentes. Por eso hay tanto énfasis en el andar en la segunda mitad del libro de los Efesios. Pero para Pablo es importante, o se da cuenta de que no es solamente suficiente exhortar a las personas a tenés que hacer esto, tenés que no hacer esto, sino que es mucho o igual de importante darles la teología, darles la teoría y la enseñanza de por qué tienen que vivir así. Y es lo que Pablo ha hecho: ha dado la doctrina, ha dado la enseñanza, la teoría, antes de dar la práctica. Y eso nos lleva a pensar de que si nosotros, como iglesia o como creyentes individuales, queremos andar como es digno, queremos vivir para la gloria de Dios, que suena casi como un cliché hoy en día, pero no estudiamos nuestra Biblia, no nos ocupamos de estudiar la enseñanza, la teoría, la doctrina, qué es lo que Dios ha hecho, entonces muy difícilmente nuestra práctica se va a ver transformada. Pablo entendía de que el comportamiento era transformado por aquello que les enseñaba. Por eso Pablo da la teoría, la práctica, la teología, la enseñanza, el fundamento, antes de empezar a edificar algo. Y hay un comentarista, no recuerdo quién, describe esto en el sentido de que lo compara como al manual de un auto. Ve el libro de los Efesios como la primera parte describiendo un auto, qué motor tiene, cuántas puertas tiene, no sé, yo no sé mucho de autos, pero velocidades, cuánto rinde el combustible, describe el auto en general. Y en la segunda parte de la carta dice, bueno, ahora les explica cómo es que debe conducir ese auto. Y al cristiano es un poco esto, se le ha dado una salvación, se le ha descrito esta salvación,
se ha descrito qué es lo que ha hecho Dios por la iglesia, y ahora se le exhorta y se le demanda y se le enseña cómo es que debe comportarse con esa salvación. Y Pablo entendía esto, y ahora llega entonces a su conclusión práctica. Como dice en Romanos 12, el culto racional, el culto lógico, la respuesta lógica a la sana doctrina es la sana práctica. Y Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, recordamos Pablo estaba preso, estaba en Roma, no era alguien que escribía desde una playa, desde una oficina, desde su comodidad, era alguien que estaba preso, como vimos en el capítulo 3, que estaba sufriendo aflicción, debilidad por causa de llevar y de ser fiel a su ministerio. Así que no era alguien que no vivía aquello que enseñaba, era alguien que sí lo vivía y que le había costado un gran precio. Pablo está preso entonces y les implora, les ruega que anden como es digno. Esta palabra ruego acá lleva la idea de implorar, de suplicar, pero también tiene un aspecto de dar ánimo. Era utilizada en ese sentido, y es como que Pablo está no solo rogando, implorando, sino también como alentando o animando de manera fuerte a alguien para que cambie de alguna forma o para que responda de una manera específica. Pablo les está rogando, les está alentando a que anden como es digno. La palabra andar era utilizada como una metáfora del comportamiento de la persona, el comportamiento cotidiano. El andar de alguien era cómo es que esa persona se comportaba en su día a día, cómo es la persona vivía, cómo era su estilo de vida. Así que Pablo, otra vez, tiene en vista, esto es lo que tiene en vista Pablo, es el estilo de vida, el comportamiento y la práctica del creyente. Y Pablo entiende de que a la luz del llamado que estas personas han recibido, entonces estas personas se deben comportar de una forma en particular. El Pablo dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y ahí la palabra llamados es un verbo que denota algo que es una realidad que ocurrió en el pasado, es un hecho, es algo real. Ustedes han sido llamados, es una realidad en ustedes, por tanto deben andar y su comportamiento se debe adoptar o amoldar a aquello y debe comportarse como es digno de ese llamado. Y hay de manera general, dos tipos de llamado en la Escritura. Uno es un llamado, siempre es algo que se describe a cómo Dios se relaciona con el hombre. Siempre vemos a Dios acercándose al hombre, Dios acercándose a Abraham, acercándose a Moisés, acercándose a Israel, a Jacob, y haciendo una invitación a tener una relación con él. Siempre el llamado de Dios se ve en este sentido, a Dios invitando, convocando a las personas a tener una relación con él. Y en este sentido podemos describir el llamado de dos formas. Hay un llamado general que Dios hace, lo hace Dios, o lo vemos en el Nuevo Testamento haciéndolo Jesucristo, llamando a las personas, o lo vemos a los apóstoles o los discípulos haciéndolo en nombre de Cristo. Pero siempre hay alguien llamando, ya sea Dios o personas en nombre de Dios, llamando a las personas a tener una relación con Dios. Es un llamado general. Y vemos en el Nuevo Testamento cómo se hacen llamados a la fe, llamados al arrepentimiento, llamados a la salvación, o llamados al servicio. Y está este llamado general, pero hay otro llamado que en teología se conoce como el llamado eficaz. Y este se refiere a la acción eficaz de Dios de despertar en una persona la fe para responder al llamado del Evangelio. Hay un llamado general que hace Dios, que hacen los discípulos, que hacemos nosotros por medio de la predicación, pero después hay un llamado eficaz, un llamado específico, individual, que hace Dios por medio del Evangelio, por medio de su Espíritu, de despertar la fe eficaz en la persona. A eso se lo describe como el llamamiento eficaz. Y esto tiene mucha relación con lo que es la predestinación y la elección. Pablo ya ha dicho en el capítulo 1 de que Dios nos ha escogido, nos ha predestinado, pero también nos ha redimido y llevó a cabo esa predestinación. Y muchos entienden este llamado eficaz como la concreción de la predestinación de Dios. Dios predestina algo, pero después lo va a llamar y lo hace realidad, por así decirlo. Es como Pablo en Romanos 8 describe esta secuencia de la salvación. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó justificó, y a estos que justificó glorificó.
Es decir, aquellos que predestinó también van a ser llamados y ninguno se va a perder. Y aquellos que Él llamó y justificó van a ser glorificados y ninguno se va a perder. Nuestra salvación está segura. Entonces, este llamamiento eficaz tiene relación a esto, a la elección y a la predestinación. ¿Cómo podemos saber si una persona es elegida o es predestinada? Porque va a responder en fe al Evangelio. Es la única evidencia. Hay una responsabilidad de hacer el llamamiento general, pero hay algo que descansamos en Dios y es en el llamamiento eficaz de Él, despertando la fe en las personas, dando vida, como vimos en Efesios 2, solamente por su gracia, haciendo una nueva creación y uniendo a estas personas a su pueblo. Y Pablo se refiere en el llamamiento descrito acá en el versículo 1 a este llamamiento eficaz. Estas personas, estos creyentes, como dijo en el capítulo 1 Pablo, dice: yo he oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo. En el versículo 13 dijo: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que estas personas habían recibido el llamamiento general, pero también el llamamiento eficaz de Dios. Ellos habían sido receptores de la obra sobrenatural de Dios en sus vidas, de manera que pudieron responder con fe al Evangelio. Y eso es solamente una obra soberana de Dios. Y Pablo les dice: ustedes recibieron este llamado y ahora deben vivir. Y hay responsabilidades que este llamamiento demanda. Lo interesante ahí de la palabra vocación, Pablo hace un juego de palabras que acá en el traducción en español no se logra ver, pero tanto la raíz de la palabra ruego como vocación y llamados es la misma. Es como que Pablo, si uno pudiera entender griego y leerlo y verlo, saltaría de manera evidente. Y Pablo es como que está diciendo: los llamo al llamamiento con el que fueron llamados. Esa es un poco la idea, pero no tiene mucho, no aporta mucho esto, pero me parecía interesante. Y lo interesante de la palabra vocación, que es como el sustantivo del llamado, uno es un verbo, el otro es sustantivo. La palabra vocación o llamamiento también tenía un aspecto legal y describía cuando una persona era citada ante una corte, ¿sí? Cuando una persona era citada, lleva la idea de alguien que es citado de manera legal ante una corte. Así que no era algo que la persona pudiera decir: bueno, voy a ver si mi horario me permite ir, si mis actividades me permiten responder a este llamado, voy a ver qué tengo que hacer ese día, no te aseguro nada. No, era algo que la persona debía cumplir, era una obligación legal, tenía que presentarse ante la corte. Y de la misma forma, el pueblo de Dios, los creyentes, tienen un llamado que no es opcional. No es que pueden decir: bueno, este llamamiento es muy alto y solamente es para algunos cristianos, para los líderes, pero no para mí. Eso no es verdad. Hay un llamamiento que es común, que es al andar, y que el pueblo de Dios no debe verlo como algo opcional, sino como algo primordial que deben vivir en su vida y responder a este llamado. Es como que Pablo como cuando dice: soy libre de la sangre de ustedes delante de Dios porque ya les he dado todo el consejo de Dios. Es algo así, es como que los cita delante de Dios. Dice: ahora ustedes tienen que responder a esto. Así que Pablo ve la realidad de que ellos han sido llamados como algo que los obliga a responder de una manera adecuada, y es al andar, al comportarse o a vivir de manera digna. Este es el llamado común. Todo creyente debe vivir de manera digna de su llamado. Y luego Pablo nos va a describir cómo se da ese andar digno, los versículos 2 y 3. Y básicamente nos va a decir de que hay una meta en común, y es que debemos perseguir relaciones o actitudes que preserven o que promuevan la unidad que tenemos en Cristo. No hay un mandato a crear una unidad, sino un mandato a reconocer una unidad que Dios ya ha hecho y que debemos preservarla. Es como que se nos dio el cuidado de esto. Debemos preservar esta unidad. Y Pablo nos va a describir cómo es que logramos eso. Y nos dice: con toda humildad y mansedumbre. ¿Sí? La palabra
humildad acá era utilizada, fuera de contextos judíos o cristianos, siempre era utilizada en sentido despectivo. Siempre era algo que describía más la actitud de un esclavo, algo que los filósofos lo reconocían como algo que impedía que el ser humano se realizara de manera plena. Era algo que literalmente se traducía como algo bajo o servil, y siempre era utilizado en sentido despectivo. Pero si pudiéramos definir humildad, podría ser como el sentir de una persona de considerar a otros en mayor estima que a uno mismo. El considerar las necesidades del otro en más estima que las de uno mismo. Y es tremendo como a veces pasamos por alto muchas palabras, pero dice con toda humildad. Pablo no dice con algo de humildad, no dice con mucha humildad, dice con toda humildad. Y esto significa una lucha, significa un morir literalmente a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestra propia vanidad, a nuestros propios deseos, y transformar nuestras relaciones de una manera de que mi relación con mi hermano va a estar definida, va a estar guiada por considerar a él como superior a mí y en más estima que a mí mismo. Y muchas veces pensaba cómo podemos descubrir o darnos cuenta cuando no estamos actuando con humildad. Y a veces, lamentablemente, hasta hacemos como escala de valores. Con cierta persona soy humilde, con esta persona no tanto. Porque le asignamos valor a las personas en base a nuestras propias percepciones y decimos, a esta persona yo la voy a servir porque es más estimado que yo. Un pastor, por ejemplo, cuando compartimos con algún pastor o alguien reconocido, siempre estamos como, bueno, ¿qué necesita? ¿Qué le traigo? Y estamos preocupados de la persona y buscamos servirle, pero con nuestro hermano que vemos todos los domingos quizás no somos iguales. Entonces hacemos esta diferencia de actitudes, de con unos ser más humildes, con otros no, pero Pablo nos dice que no hay diferencia y que debemos actuar con toda humildad en todo tiempo. Y en eso es algo que muchas veces o debemos reconocer de que hemos fallado. Pablo dice con toda humildad y mansedumbre. La palabra mansedumbre lamentablemente siempre ha sido relacionada a algo que no tiene fuerza o algo débil o algo que puede ser controlado fácilmente, y también era utilizado en sentido despectivo en la cultura de aquel entonces. Pero la mansedumbre no implica tanto debilidad, sino poder bajo control o autocontrol. La mansedumbre es eso, es poder controlar el poder de uno, el carácter. Y interesante que era una palabra que se utilizaba para describir a las medicinas calmantes o a los animales que eran domados o al viento cuando soplaba suavemente. Es como que la mansedumbre reconoce cierto poder en algo, pero que está bajo control. De la misma forma que un animal cuando es domado, un toro, un caballo, uno no puede decir que no tienen fuerza, sino que están bajo el poder y el control de algo, están dominados. Y de la misma forma la persona mansa no es alguien que es débil o que es fácilmente manipulable, sino que alguien que tiene su carácter bajo control. Y muchos hemos oído esto de personas que se justifican y dicen, yo soy así, este es mi carácter, Dios me hizo así. Pero la persona mansa no es controlada por su carácter. La persona mansa controla su carácter y somete su carácter. Su carácter ha sido domado, ha sido calmado por alguien y su carácter ya no lo controla a la persona. Uno no debe dar rienda suelta a nuestro carácter, por así decirlo, el carácter malo. Aquellos que describen, por ejemplo, las obras de la carne, ese carácter carnal, dar rienda suelta a esto es contrario a la mansedumbre, contrario a la humildad, contrario a los frutos del Espíritu. Obviamente uno da rienda suelta a los caracteres que son espirituales, a la paz, al amor, debemos hacer eso.
Pero el manso, la persona mansa, es aquella que tiene su carácter bajo control, que puede recibir humillación, malos tratos, injusticias, pero su carácter va a estar sometido. Y estas dos cosas, la humildad y la mansedumbre, son muy elogiadas por Dios en su palabra. Santiago dice de que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Isaías 66 dice de que Dios dice: yo creé todas estas cosas y por mí todas estas cosas fueron, pero miraré a aquel que es pobre y humilde y que tiembla mi palabra. Así que hay como un elogio a la humildad en la palabra, al carácter humilde y a la mansedumbre. El Salmo 25, no me acuerdo del versículo, pero se los voy a dar si lo quieren anotar. Salmo 25:9 dice acerca de Dios: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Es como que Dios al humilde lo encamina, lo enseña, tiene cuidado de él, lo mira, como decía Isaías 66, le da gracia, como decía Santiago, al humilde y al manso. Y el Salmo 37, versículo 11, dice que los mansos heredarán la tierra y la paz. Dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Entonces al humilde y al manso Dios le da gracia, tiene cuidado de él, lo mira, está atento, lo encamina, lo enseña, le da paz. Hay cualidades, hay beneficios en cuanto a estas cualidades. Y la máxima, o el máximo ejemplo de humildad y mansedumbre es nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11:25 dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pablo es como que uno puede leer todas estas descripciones: humildad, mansedumbre, paciencia, amor, como va a seguir más adelante, paz. Es como que Pablo estuviera mirando a Cristo y dice: ahora ustedes tienen que imitar a Cristo. Prácticamente eso está haciendo Pablo. Quiere que imitemos el comportamiento de Cristo. Seguir el comportamiento de Cristo en nuestras relaciones va a ser lo que va a preservar la unidad como iglesia. Así que debemos comportarnos con humildad, con mansedumbre. Y luego dice soportándoos con paciencia, pero en realidad en el idioma original primero es como que enlista estas cosas, dice con humildad, mansedumbre y con paciencia, y después dice soportándoos los unos a los otros en amor. Creo que la Biblia de las Américas hace esa traducción. Y otra vez, con paciencia describe a alguien que es como largo de ánimo, o alguien que tiene la capacidad de soportar aflicciones o pruebas por un tiempo determinado. Y podemos ver esta progresión de cómo una persona humilde, que considera más estima a la otra persona, más que a uno mismo, es una persona que controla su carácter, es una persona mansa, es una persona que tiene paciencia, entonces puede soportar pecados ajenos, conflictos, pruebas, etcétera, etcétera. Cuando todas estas cosas se dan, entonces podemos soportarnos los unos a los otros en amor. Si yo no tengo humildad, si yo no tengo mansedumbre, si no tengo paciencia, yo no voy a poder soportar a nadie en amor. O voy a poder soportarlo, pero no en amor. Es como aguantar así de mala gana. Y la idea de la palabra acá, soportándoos, lleva la idea de sobrellevar algo o tolerar algo. Y es como que literalmente es alguien que se pone algo encima y lo lleva sobre sí. Esa es la idea de soportar. Y dice Pablo, soportándoos los unos a los otros en amor. Es como que yo debo agarrar a mi hermano, literalmente, dice muy literal, y soportarlo en amor, siendo humilde, manso y paciente. Y lo interesante de este verbo también es que está en un presente continuo, es decir, que es algo que yo debo hacer siempre. No es algo que debo hacer una vez, sino que lo tengo que hacer todos los días. Y lo más interesante de este verbo, que quizás es algo medio técnico, pero está en una voz pasiva, es decir, que la persona recibe una acción. Es como que Pablo les está exhortando a colocarse en una situación que les permita recibir a otros hermanos y soportarlos. Y yo pensaba de qué manera explicarlo, y es como
Cuando usted tiene que ir, no sé, a una junta familiar o de trabajo, y usted sabe que van a hablar de cierto tema, dice, voy a tener que ir y aguantar que hablen de eso. Es como eso, yo activamente voy y me someto a circunstancias que me van a hacer tolerar algo. Eso es lo que Pablo quiere, que nos podamos soportar y nos involucremos en circunstancias que a mí me permitan tener que soportar a mi hermano, tener que ser humilde con mi hermano, tener que ser manso con mi hermano, tener que ser paciente con mi hermano en amor. Ahora, esto involucra sacarnos de nuestra comodidad totalmente. Esto es literalmente no pensar en nosotros mismos, sino en compartir con nuestros hermanos. Y la palabra amor acá es interesante. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Todas palabras que casi no tenían uso fuera de contextos judíos o cristianos, o que eran usados en sentido despectivos. La palabra ágape casi ni era usada por los griegos. Utilizaban otros tipos de palabras para hablar del amor eros, o de otros tipos de amores más egoístas. Pero el amor ágape, en contraste con los otros amores, no era algo que estaba motivado por un sentimiento, no era algo que estaba motivado por una emoción, sino que era un acto de la voluntad. Era un amor que siempre era costoso y que tenía su origen en Dios. Es decir, el amor ágape era la persona que amaba con este amor, era la persona que comprendía el amor que había recibido de Dios, y a la luz de ese amor la persona decide expresar ese amor incondicional, que no es emocional, no es sentimental, que es acto de mi voluntad. Yo decido amar a esta persona porque Dios me amó de esta forma a mí y me va a costar algo, es costoso. Y es básicamente la descripción que hace Pablo en 1 Corintios 13 del amor ágape. Es muy conocido este pasaje. 1 Corintios 13 dice, versículo, habla de la importancia del amor por sobre los dones. En el contexto, personas que procuraban ciertos dones, ciertos otros dones, pero Pablo le dice, hay algo mayor y superior que es el amor. Y le dice en el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, o sea, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor ágape. Y debemos preguntarnos y examinarnos cuántas veces yo he amado de esta forma a mi hermano. ¿Cuántas veces nuestro amor acaso no se ha visto manchado por egoísmo, por rencores, o incluso hacer acciones sin amor, falsificando un amor, pero que en realidad sabemos que a veces hay, conflictos o asperezas? Y Pablo, por eso Pablo, versículos anteriores, oraba de que ellos pudieran comprender el amor de Dios en su segunda oración, porque Pablo y les animaba a perseguir el conocimiento de ese amor, que era superior a cualquier otro conocimiento, porque la comprensión de ese amor le iba a hacer a estas personas poder vivir y expresar y transmitir ese amor a los creyentes y a sus hermanos. No hay otra forma. Si yo no comprendo el amor de Dios, no voy a poder amar a nadie más que a mí mismo. Por eso la importancia de recordarnos el Evangelio, qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. De recordarnos nuestra necesidad constante de gracia, nos va a hacer ser pacientes con aquellos que necesitan de nuestra gracia, que necesitan de nuestra paciencia, de nuestra mansedumbre. Así que debemos tener humildad, mansedumbre, paciencia, para poder sobrellevarnos los unos a los otros en amor. Luego dice solícitos. Solícitos en el guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y la palabra solícitos, acá en el original lleva más la idea de esforzándose, de trabajando arduamente, de algo que yo me involucro con reverencia, con esfuerzo y con diligencia para hacerlo. Es algo muy, muy fuerte la palabra, y solícito queda como solamente rápido. Creo que la de las Américas traduce esforzándoos, pero lleva esta idea. Y también es una acción continua, presente, que yo debo hacer siempre.
O sea, yo debo estar constantemente esforzándome con toda diligencia, con todo esfuerzo, en guardar la unidad del Espíritu. Y otra vez Pablo no dice en crear la unidad, sino en guardar. Y esta palabra guardar lleva la idea de conservar o de mantener una posición o un estado. Es como que Pablo entiende de que hay una unidad que es real, que Cristo la ha hecho posible, y al creyente se le demanda esforzarse por preservar y proteger y cuidar esa unidad. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O puede ser traducido en el vínculo que es la paz. Como la paz descrita como un vínculo que nos une los unos con los otros. Y es muy, muy interesante la palabra vínculo que Pablo utiliza acá. Tiene mucha relación, podría ser traducida como cadena, como atadura o como yugo. Y tiene mucha relación con la palabra que usa Pablo en el versículo 1 cuando dice preso en el Señor. Pablo estaba encarcelado, posiblemente en una prisión domiciliaria, encadenado a un soldado romano. Y Pablo entendía de que su cadena era tan real, no era algo que él se podía sacar o quitar, era algo real que estaba ahí, unido al soldado, estaba preso. Su encarcelamiento era real, era genuino. De la misma forma de que el vínculo, la paz, que es el vínculo que viene, es como una atadura, una cadena, de la misma forma es un vínculo real que une al creyente con otros creyentes. Es como que Pablo ve a los creyentes como encadenados los unos a los otros, siendo una cadena de paz que Dios, que Jesucristo nos otorgó por medio del Evangelio. Él nos dijo en el capítulo 2, el versículo 13, versículo 14, porque Él, Cristo, es nuestra paz. Y nos habla cómo en su carne, en su sangre, en su cruz, mediante su cruz, nos reconcilió con Dios y los unos con los otros. Y hablamos de este conflicto entre judíos y gentiles. Y ahora Pablo dice hay un vínculo, hay una cadena, hay algo que los ata a los creyentes, que es la paz que ganó Cristo en la cruz. Y ustedes deben preservar esa unidad, deben guardarla y protegerla y deben esforzarse todos los días por preservar esa unidad. Por tanto, para Pablo, en primer medida, el mandato en común que tenemos como cristianos de andar como es digno, es descrito con una meta en común que es preservar esa unidad. Es guardar, es proteger y es esforzarse por preservar esa unidad. Y describe esto de la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor como características que debemos cultivar si queremos preservar esa unidad. Y para Pablo, me parece interesante cómo Pablo ve esto de las relaciones o las actitudes entre creyentes como aquello que define nuestro andar. No tanto nuestra moralidad, que sí lo va a hablar más adelante, no tanto como una vida sin conflicto, como personas que se llevan bien. Hay muchas iglesias que se llevan bien, que tienen causas en común, que lo pasan bárbaro, pero que no hay enseñanza, no hay doctrina, no hay evangelio. Es una paz fundada más en algo más cultural, pero a la hora de ser humildes, de ser mansos, de soportarnos, de amar desinteresadamente, no está eso. Y esta es nuestra meta en común entonces. El creyente tiene una unidad, la iglesia del Señor es una en unidad, no está dividida, no está mutilada. Y nuestra responsabilidad, si hemos recibido el llamado de Dios, es a preservar esa unidad. Si nos ha dado una unidad, tenemos que preservarla por medio de cultivar relaciones que preserven o promuevan esa unidad. Por tanto, toda actitud que atente contra esa unidad es atentar contra la misma iglesia del Señor. Cualquier actitud que no sea humilde, que no sea mansa, que no sea paciente, que no sea de amor, va a atentar contra la unidad. Cuando no se nos ha prometido una iglesia sin problemas, sin conflictos, sin pecados, pero se nos ha exhortado a ser humildes, a ser mansos, a soportarnos, a recibir al débil en la fe, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando nuestro hermano falle contra nosotros, peque contra nosotros, nos ofenda, tenga una actitud que nos moleste, que nos hiera, antes de reaccionar con enojo, de reaccionar otra vez, este hermano está haciendo esto, decir, poner nuestras prioridades a la luz de la palabra de Dios y decir, ¿qué es más importante? ¿Nuestra unidad
o nuestras preferencias de cómo se deben hacer las cosas o cualquier cosa. Hay algo que para Pablo es primordial y es la unidad, y debemos perseguir y comportarnos de manera de que esa unidad sea preservada. Y Pablo lo que va a hacer ahora en los versículos 4, 5 y 6 es hablarnos de nuestra realidad o nuestra identidad en común que debe motivar el perseguir esa unidad práctica. Hay una identidad que tenemos en común que debe promover o que debe ser tan importante para nosotros a la hora de perseguir una unidad práctica. Es como que Pablo entiende que nuestra realidad espiritual es más importante que nuestras circunstancias terrenales o emocionales o sentimentales. Pablo nos ha dicho de que debemos soportarnos en amor, y este amor no es un sentimiento, no es una emoción, no es algo que depende de lo que yo siento. No me nace en amar a este hermano, no tengo el sentimiento de amarlo. No, es una decisión el amor que se nos ordena a ejercer. De la misma forma, hay una identidad espiritual que no depende de tus circunstancias, de tus sentimientos, de tus emociones, y que es una realidad y que la tenemos en común, que para Pablo era tan importante que la pone como una motivación para perseguir esa unidad. Y básicamente en los versículos 4, 5 y 6 muchos lo veían como un credo confesional que usaba la iglesia primitiva, o como un credo que usaba Pablo en sus iglesias. Pero Pablo entendía de que la realidad o la identidad espiritual que tenían los creyentes en común era suficiente para que ellos valoraran esa identidad para perseguir la unidad práctica. Y si no valoramos nuestra identidad en común, nuestra realidad, aquello que tenemos en común, nuestras convicciones, no vamos a valorar la iglesia, no vamos a preocuparnos por ser humildes con mi hermano, porque no me interesa mi identidad con él, no me interesa que soy un cuerpo con él, no me interesa que es mi hermano, no me interesa que tenemos un mismo Señor, una misma esperanza, etc. Por tanto, este pasaje también nos habla de la importancia de nuestras convicciones por sobre nuestras circunstancias temporales. Y Pablo entiende que la mejor manera de superar nuestras diferencias es identificando aquellas cosas que son más significativas para nosotros. Pablo dice, estas cosas son más importantes que otras, son más significativas, y si las identificamos y las tenemos en vista, entonces toda otra diferencia superficial nos va a quedar, no va a tener peso. Y deben ser vistas entonces nuestras diferencias, nuestros conflictos, etcétera, etcétera, a la luz de nuestras de aquellas cosas que tenemos como más, o que Dios dice que son más importantes o de más peso para nosotros. Y Pablo enumera 7 cosas acá. No es una lista exhausta, pero que por alguna razón no hay mucha discusión de por qué Pablo da este orden también. Pero básicamente Pablo está hablando de las cosas en común que los creyentes tienen, o que estas iglesias confesaban que tenían. Hay mucha... ¿cómo se dice? Estaban de acuerdo, hay muchos comentaristas de acuerdo de que esto realmente era un credo o algo que se confesaba oralmente. O sea, Pablo dice, miren, ustedes confiesan esto, entonces valórenlo. Y comienza y dice un cuerpo y un espíritu. Y la palabra uno, que se repite 7 veces en estos versículos, no es tanto un artículo que describe algo como una casa o algo, sino más bien un adjetivo que describe la singularidad de aquello. Es como, creo que otra vez la Biblia de las Américas o la NBI traduce como un solo cuerpo, un solo espíritu, porque habla de algo que es uno en singularidad. Y Pablo dice un cuerpo, y el cuerpo se refiere al cuerpo de Cristo, lo que ha descrito Pablo en los primeros 3 capítulos, que es la iglesia. Cristo es la cabeza de este cuerpo, el cuerpo es la iglesia. Este cuerpo es donde son incorporados los creyentes al momento de su conversión. De ahí esta idea de Pablo de describir al creyente como alguien que está en Cristo, como si Cristo fuera un lugar
donde el creyente es incorporado, es insertado y en ese lugar entonces goza de todas las bendiciones que Dios ha dado a la iglesia en Cristo, no fuera de Cristo. Así que hay un cuerpo, hay una iglesia, no son varias, hay una iglesia que es universal, es un solo cuerpo, no son varios, y es la iglesia de Cristo, que sí se manifiesta en diversas iglesias locales, pero para Dios no hay denominaciones, para Dios no hay diferencias, por así decirlo, entre bautistas o cristianos, no sé. Más allá de lo que puedan creer, para Dios son uno, es un cuerpo. Por tanto, a mí, reconocer a un hermano que cree lo mismo que yo, que confiesa lo mismo que yo, en aspectos principales e importantes, en cuanto a la persona de Dios, en cuanto a la salvación, en cuanto a la condición del hombre, etcétera, etcétera, debe ser suficiente como para yo tener comunión con ese hermano y entender de que, me guste o no, soy uno con ese hermano y debo tener humildad, mansedumbre y un andar digno con ese hermano. Sea quien fuera, sea un hermano conocido o sea un recién convertido en la China. Es un cuerpo en unidad. Dice, y un espíritu, es decir, el Espíritu Santo. Pablo nos ha dicho que este espíritu ha sellado a los cristianos al momento de creer. Este espíritu le ha dado acceso a los cristianos al Padre. Este espíritu permite la morada de Dios en la iglesia, como dice al final del capítulo 2 de Efesios. Este espíritu fortalece a los creyentes con su presencia, como oraba Pablo en el capítulo 3. Es un solo espíritu y un solo cuerpo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Otra vez repite la idea de vocación. Hay un llamamiento, una esperanza que ustedes fueron llamados, y es la misma. Todos fueron llamados a esta esperanza, y es a la redención final, al regreso de nuestro Señor. Todos esperamos esto, todos esperamos nuestra redención final, todos gemimos, clamamos por esto, cuando nuestro Señor aparezca y, como dice el apóstol Juan, seamos transformados a su imagen. Esto es algo común, una esperanza en común. Cada creyente tiene esto, es parte de un mismo cuerpo, ha sido incorporado a un mismo cuerpo, es habitado por un mismo espíritu que asegura esa redención futura, como dice Pablo, y tenemos asegurada entonces en esta esperanza. Tenemos un cuerpo en común, un espíritu y una esperanza de vuestra vocación. Luego dice un Señor, una fe, un bautismo. Y acá la declaración de Señor es obviamente al Señor Jesucristo. Pablo lo ha descrito así, de esta manera, descrito así en todo el Nuevo Testamento, como el Señor. Pero interesante que esto era algo que la iglesia confesaba. Es decir, que posiblemente las iglesias estaban conformadas de judíos y gente no judía, pero aquellos que eran judíos y que estaban familiarizados con el Antiguo Testamento, con la Shemá, con la declaración monoteísta de que Dios era uno, y que la Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento, que traducía a Jehová como Señor, y decía el Señor, Jehová es uno, y ahora dice que Jesucristo es el Señor, tenemos un Señor. Era reconocer que Jesús era más que un hombre, más que un profeta, más que un ángel. Que Cristo sea reconocido, confesado como Señor, implicaba que Él compartía tanto la autoridad del Padre como la naturaleza del Padre y el título del Padre, de ser llamado Señor. Tenemos un solo Señor y debería ser lógico de que si respondemos a un mismo Señor, entonces nuestras relaciones deberían ser como las describe Pablo acá, en humildad, en amor, en unidad, porque hay un solo Señor, respondemos a uno solo. Una fe, acá no se refiere al ejercicio de la fe, sino al contenido de la fe, al conjunto de convicciones y creencias que tenían y confesaban los cristianos en aquella época. Y esto nos habla, este versículo, otra vez, de que esta lista no es vasta, no es exhausta, y el hecho de que Pablo menciona tenemos una fe en común, un conjunto de convicciones que creemos y confesamos, da a conocer o da de manera o implica
de que había otra serie de confesiones que los cristianos también confesaban y que les era común. Había una fe y una confesión común entre los creyentes. De hecho, en este pasaje no se menciona nada de la crucifixión o de la resurrección o del perdón de pecados, etc. Cosa que sí ha descrito Pablo en los 3 primeros capítulos, que no son comunes. Esta lista no es exhausta, sino es muy general. Hay una fe que es común y hay un bautismo. Y hay mucha discusión si se refiere al rito al bautismo o a la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Hay 2 bautismos que se describen en la Escritura. Está el bautismo del Espíritu Santo, que es la acción del Espíritu Santo de incorporar o de bautizar. Bautizar significa literalmente sumergir algo en algo. Y el bautismo del Espíritu Santo es el Espíritu Santo tomando al creyente, al pecador que se arrepiente al momento de su conversión y sumergirlo en Cristo, incorporarlo a Cristo. Otra vez esta idea como de Cristo como un lugar donde el creyente es sumergido y bautizado. Esa es la idea del bautismo del Espíritu Santo. Y Pablo lo describe en 1 Corintios 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, esta vez hay un solo cuerpo, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Así que hay un espíritu que nos sumergió en un cuerpo, que ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Dice, siendo judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a vivir a un mismo espíritu. Además, hasta ahí. Así que hay la acción del Espíritu Santo de incorporar al creyente convertido en el cuerpo de Cristo y hacerlo un miembro de ese cuerpo, es lo que se describe como el bautismo del Espíritu Santo. Nunca se da en el Nuevo Testamento un mandato al creyente a ser bautizado del Espíritu Santo, como diciendo, tenés que ir y pasar por la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. No hay tal cosa. Sí se nos manda a ser llenos del Espíritu Santo, pero el bautismo del Espíritu Santo es algo soberano que Dios realiza al momento de la conversión. No es algo que yo puedo buscar después, pues ya está. Cuando lo quiero hacer ya lo tengo. Ya fui sumergido, ya fui bautizado en Cristo. Y el otro bautismo es el rito, el bautismo, que simboliza la identificación con la muerte y la resurrección de Cristo, como una respuesta a fe, un testimonio público de que la persona confiesa al Señor como Señor. Y hay mucha discusión a qué se refiere acá. Yo me inclino a creer que se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Porque Pablo dice, hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu y hay un solo bautismo. O sea, una sola incorporación a este cuerpo por medio de este espíritu, que es el cuerpo del Señor. Pero puede significar el rito y tampoco estoy diciendo ninguna herejía. Pero yo me inclino a creer que es el bautismo del Espíritu Santo, esta acción soberana del Espíritu de incorporar al creyente al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y hacerlo parte de este cuerpo, donde ahora tiene responsabilidades en sus relaciones. Y finalmente dice Pablo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y lo particular de esta confesión de Pablo, de este credo, era que generalmente las confesiones en la iglesia primitiva empezaban describiendo a Dios, el Padre, luego al Hijo, luego al Espíritu Santo, luego a la iglesia. Y Pablo empieza al revés, empieza hablando por la iglesia, al cuerpo, después el Espíritu, después Cristo y después el Padre. Y eso hace pensar a los comentaristas de que este era un credo más bien paulino, de que Pablo lo había adoptado, porque es el único que usa esta ilustración de cuerpo para referirse a la iglesia. Y este versículo habla más bien de tanto la soberanía de Dios, como habla básicamente de la preeminencia de Dios, de la supremacía de Dios, de su soberanía, de su poder y de su presencia. Él es sobre todos, Él es soberano sobre todas las cosas. Él orquesta la historia de la redención, como vimos en el capítulo 1, y ha predestinado todas las cosas a que sean en un futuro reunidas bajo el señorío de Cristo. Ese es el misterio de su voluntad, nos dice Pablo, que va a ser concretado en un futuro. Él es soberano sobre todas las cosas, Él es poderoso, es por todos, sobre todas las cosas. Pablo ha descrito el poder de Dios en el capítulo 1, cuando Pablo oraba de que conocieran la supereminente grandeza del poder de Dios que exaltó a Jesucristo sobre todas las cosas.
Y Pablo también Dios está presente en todos. Y nos hablaba también cómo la iglesia, o la cual era la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, nos dice Pablo en el capítulo 1. O cómo ahora la iglesia es habitada por la morada de Dios en el Espíritu. O cómo Pablo oraba para que ellos pudieran ser habitados por la presencia del Espíritu, que fueran fortalecidos, como decía en su segunda oración, que fueran habitados por Cristo, que Cristo pueda ser como ese dueño de ese hogar, como describimos la vez pasada, y que finalmente puedan ser llenos de toda la plenitud de Dios, puedan ser llenos con toda la llenura de Dios, literalmente. Y esto es una realidad. Dios es soberano sobre la iglesia y sobre la creación, es poderoso sobre la iglesia y sobre la creación, está presente en su creación, pero también está presente en su iglesia. Así que esta es nuestra identidad, nuestra realidad en común. Estas cosas las tenemos en común. Compartimos un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y un Padre. Y Pablo entiende que comprender la importancia de nuestra identidad espiritual, nuestra realidad espiritual, va a ser un incentivo o un motivo para yo en mi práctica perseguir y preservar esa unidad que ya tengo. Entonces, el andar digno del creyente se va a ver en su comportamiento o en sus relaciones con otros creyentes. Entonces, queremos andar de manera digna del llamamiento que hemos recibido. Hay una responsabilidad, hay un tipo de relación que va a evidenciar ese andar. Básicamente este pasaje, ya para finalizar, es una exhortación o nos deja con la idea de que cuando Dios llama, el hombre es responsable. Cuando Dios llama a su pueblo a tener una relación con Él, el hombre es responsable de vivir acorde con el Dios que lo ha llamado. Por tanto, debe ser importante comprender aquello que creemos, aquello que tenemos en común, porque nuestras creencias, nuestras convicciones, lo que Pablo ya nos ha descrito, nuestra doctrina, nuestra teología, va a moldear la manera en la que adoramos, va a moldear la manera en la que enseñamos y el contenido de lo que enseñamos, y va a moldear las cosas que celebramos. Así que hay responsabilidad en ese sentido de yo recibir la comprensión, la información de qué es lo que soy, quién es Dios, pero también a responder ante ese Dios. Este es un llamado que hay en común. El creyente, todos los creyentes hemos sido llamados por Dios, aquellos que hemos sido llamados, que son creyentes, tenemos este llamamiento a andar como es digno, y en primera instancia, luego vamos a ver la importancia de por qué debemos andar así, pero en primera instancia, el andar digno se va a identificar en las relaciones y en las actitudes que hay entre los creyentes. Pero hay otro llamado del Señor que también requiere y demanda la responsabilidad del hombre, y es el llamado a la salvación. Dios hace este llamado general, esta invitación, esta convocación general a las personas a tener una relación con Él, y así como el creyente es responsable de responder a su salvación con un andar digno, el incrédulo también recibe este llamamiento y es responsable por responder al llamado con arrepentimiento y con fe. Ahora, meditaba en este pasaje y es interesante cómo todas las cualidades que Pablo menciona acá no son falsificables. Alguien que no es creyente no puede actuar con humildad, no puede actuar con mansedumbre, no puede actuar con paciencia, no puede actuar con amor. Entonces, básicamente, si una persona que dice ser creyente, pero que vemos que su relacionamiento no es humilde, no es manso, no es paciente, o al menos en mayor o menor medida, ¿sí? No es que todos debemos ser ultra pacientes y mansos, porque no es así, pero si vemos que no hay un progreso, o la persona, mira, lo veo que está más manso, más humilde, hay más amor, más servicio,
Pero si un creyente no evidencia estas cosas, entonces es posible dudar de si la persona es realmente creyente. O si la persona no le interesa compartir con sus hermanos, ¿cómo va a evidenciar entonces que tiene humildad, o mansedumbre, o amor? Si no le interesa, si su tiempo libre entre elegir compartir con los hermanos, con salir de mi zona de confort, tener que soportar a veces a los hermanos, porque todos tenemos días malos, pero si la persona, vemos en sus prioridades, no está la iglesia, no están los hermanos, también nos es posible dudar si la persona eficazmente ha sido llamada, porque no... Pablo pone esto como algo primordial, y es la actitud hacia la iglesia, hacia los creyentes. Si yo no quiero pasar tiempo con alguien, ¿cómo puedo decir que lo amo a esa persona? Si no quiero pasar tiempo con alguien porque hay un conflicto que arrastro desde hace tiempo y hay aspereza y prefiero no... Entonces, ¿cómo voy a estar evidenciando mi humildad y mi mansedumbre y mi amor si no resuelvo estas cosas? Si debo esforzarme por guardar esta unidad, si él realmente es mi hermano. Pero también hay una responsabilidad para aquellos que escuchan el Evangelio, que escuchan la invitación de Dios, que la reciben, pero que se rehúsan una y otra vez en responder en fe y en arrepentimiento. Y lo que nos enseña este pasaje es que el hombre es responsable. Dios llama, pero el hombre debe responder ante su llamado. Ahora, si quizás por casualidad te das cuenta de que en tu vida no hay, la verdad que no tengo humildad, no tengo mansedumbre, no tengo paciencia, no amo a mi hermano, no quiero estar con mis hermanos, la verdad que valoro mucho más mis circunstancias personales que nuestra identidad espiritual, de que en realidad somos un cuerpo y de eso debo valorarlo y debo vivir en acorde a eso, de que somos un pueblo, tenemos una misma esperanza. Cuando estas cosas me moldean, entonces mi vida es transformada y ya lo que estudio va a cambiar, porque quiero estudiar algo que después aporte a mi realidad espiritual, que es más importante y es eterna. Mi trabajo voy a cambiar, algo que se ajuste a que yo pueda, que me permita servir a mis hermanos, estar con mis hermanos. Toda mi vida va a cambiar. Pero si estas cosas no están, y quizás dudas de que hayas recibido el llamado eficaz de Dios, hay esperanza, ¿sí? No tienes que esperar como una señal para saber si soy elegido. Muchas personas se distraen con esto y dejan de lado su responsabilidad de responder en arrepentimiento y fe. Entonces, te animo a que puedas examinarte, de que puedas observar cómo están tus relaciones, cómo está tu andar con tu hermano, con tus hermanos, y que podamos ser, ¿sí? Yo también me incluyo, exhortados, animados, impulsados a salir de nuestra área de comodidad para poder compartir con aquellos que a veces debemos soportar o que nos deben soportar y poder expresarles y mostrarles quién es Cristo para nosotros. Cristo es tan grande Salvador de que yo su humildad, su mansedumbre, su amor lo quiero transmitir a otros y se va a evidenciar en nuestras relaciones. Ese es nuestro llamado en común, nuestra meta en común, la unidad, y es motivada por nuestra identidad, nuestra realidad espiritual, ¿sí? Vamos a orar. Padre, muchas veces comprendemos tu palabra, muchas veces entendemos las demandas, pero qué difícil, Señor, es poder obedecerlas a veces, qué difícil es luchar en el día a día con nuestro orgullo, nuestra falta de amor, nuestro egoísmo, nuestra impaciencia con aquellos que necesitan más paciencia, que aquellos que necesitan más mansedumbre, más amor. Señor, que podamos ser una iglesia que constantemente recuerda el Evangelio, recuerda el amor tuyo expresado en él, de manera tan real, Señor, de que nuestras vidas, nuestros corazones sean transformados a evidenciar un amor
igual, un amor desinteresado, un amor costoso, un amor voluntarioso, un amor que responde al amor que tú nos has dado en Cristo. Señor, que nuestra identidad espiritual sea importante, aquello que creemos, Señor, sea protegido, guardado por nosotros, nuestra unidad, por sobre cualquier otra diferencia, Señor, superficial que tengamos. Ayúdanos a crecer en esto. Te lo suplicamos, te lo rogamos, Señor, que pueda tu Espíritu transformar nuestra actitud, nuestro corazón, y como decía Pablo, haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que era Dios y no estimó eso como algo que aferrarse, sino que se despojó, se hizo siervo, y de esa misma manera, Señor, hacerlo nosotros unos a otros. Oramos, Señor, estas cosas, te lo pedimos y agradecemos tu palabra en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén.